Así prepara Dios a los hombres. 10 historias épicas, 10 principios. Una gran promesa para tu vida. Patrick Morley. Capítulo 2. José. El principio de un buen mayor. Así forma Dios a los hombres para un propósito superior. La carrera profesional de Esteban ha tenido muchos altibajos. Después de convertirse en el gerente de tienda más joven de la historia en una cadena nacional, fue obligado a salir debido a una lucha interna de poder. Eso fue hace una década. Desde entonces ha estado trabajando de trabajo en trabajo, ninguno de los cuales se encuentra remotamente a la altura de su posición de gerente de tienda. Durante varios años, Esteban puso cara de valiente y fingió estar bien. Pensaba, después de todo, soy cristiano y se supone que los cristianos confían en Dios y perseveran, pero al final simplemente no pudo soportar más la situación. Su confianza se derrumbó y se sintió fracasado. Le confesó a su esposa: nunca me he sentido más lejos de Dios, siento que Él me abandonó. Todos podemos identificarnos con esto, ¿verdad? Sé que sí. Lo sentí todos los días durante 7 agotadores años en que luché por sobrevivir en los negocios. Quizá tú te encuentras metido en un matrimonio difícil o te sientes atascado en un trabajo que no va a ninguna parte, o no has hablado con tus familiares por tanto tiempo que te da vergüenza, o padeces una discapacidad o enfermedad prolongada, o podrías estar hecho un lío económicamente por tanto tiempo que has perdido la esperanza. Horas y horas, pero nada cambia. En realidad, a menudo las cosas empeoran, no mejoran. No puedes lograr que tu vida tenga sentido. En momentos así, ¿quién no ha pensado, qué pasa aquí? Pensamos, si Dios me ama, ¿tiene una forma divertida de mostrarlo? Nada es más doloroso que sentir que Dios te ha abandonado. Déjame hacerte una pregunta, por favor. Sé tan honesto contigo mismo como puedas en contestarla. ¿Crees de verdad que Dios está hoy actuando fielmente en tu vida, que está guiándote, formándote y rehaciéndote en un hombre más completo para su gloria? En verdad es difícil creerlo cuando tus circunstancias parecen descontroladas. Dios te tiene una buena noticia, y es el segundo principio de así prepara Dios a los hombres. Dios nos prepara usando incluso las circunstancias más duras de nuestra vida para un buen mayor. La historia bíblica de José ilustra muy bien cómo funciona este principio. En este capítulo aprenderás la gran verdad que le permitió a José superar sus sentimientos de abandono y terminar fortalecido. La vida de José no tuvo sentido hasta el día que finalmente entendió que a menudo los acontecimientos difíciles de su vida calzaban en el plan redentor más amplio de Dios. Creo que encontrarás esa historia como un mensaje esperanzador y libertador para tu propia vida. Atrapado en los acontecimientos. Al igual que Esteban, en su exitoso empleo, José parecía estar subiendo a toda prisa la escalera del éxito, es decir, hasta el día en que sus 10 hermanos lo sorprendieron al venderlo como esclavo. No estoy inventando eso. He aquí cómo empezó todo. El padre de José lo amaba más que a sus hermanos, y ellos estaban enfurecidos por los celos. Su celo se convirtió en odio cuando José les habló de 2 sueños que había tenido que parecían predecir
que regiría sobre su familia. Cuando los hermanos vieron una oportunidad de deshacerse de José, se decidieron de 17 años de edad, lo vendieron a una caravana que se dirigía a Egipto, donde fue comprado por Potifar, el capitán de la guardia del faraón. José fue arrancado de su padre, encerrado como un animal y vendido como esclavo. Esta es la primera mención en la Biblia sobre el tráfico de personas. Si viéramos en las noticias nocturnas una historia de intereses humanos sobre el dolor y sufrimiento de este muchacho de 17 años, estoy seguro de que todos nos sentiríamos algo confusos. Pero en medio de todo ese dolor desgarrador, la historia dio un giro sorprendente. La Biblia dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Génesis 39, 2 al 4. ¿Qué está pasando aquí? Sí, Jehová estaba con José, y en todo lo que él hacía, lo hacía prosperar. ¿Por qué había permitido Dios que los hermanos le hicieran algo tan injusto a este joven? Pero todas las cosas rara vez son los que parecen ser, según descubriremos pronto. Los problemas de José estaban lejos de terminar. La esposa de Potifar era poderosa, rica y probablemente hermosa. Parece que a ella le gustaba conseguir lo que deseaba, y lo que deseó a continuación fue al joven y apuesto José. Así que se dispuso a seducirlo. Cada vez que él se encontraba en la casa, ella estaba allí lista para acercarse y proponerle una aventura. No es difícil imaginar bajo cuánta presión estaba José. Aunque la esposa de Potifar no tenía nada que perder, José tenía todo que perder: su integridad, su trabajo, tal vez su vida. Él era muy consciente de que le debía lealtad al marido de esa mujer. Pero las decisiones correctas no siempre terminan con resultados felices. Cuando no pudo salirse con la suya, la esposa de Potifar hizo que José pagara, acusándolo de tratar de violarla. Potifar se puso furioso y lo encarceló. Sin embargo, una vez más, Dios tomó un mal y le dio vuelta. En Génesis 39, 20 al 21 nos dice: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Al poco tiempo, el carcelero puso a José a cargo de todo, tal como Potifar había hecho. Por tanto, a pesar de que José estaba en la cárcel, Dios lo cuidaba. Pero aún podríamos preguntar: si el favor de Dios estaba con José, ¿por qué en primer lugar fue vendido como esclavo, acusado falsamente de violación y echado a la cárcel? Nuevamente, las cosas rara vez son como parecen ser. Algo más grande, algo con consecuencias eternas estaban ocurriendo aquí. El día en que todo cambió. Mientras José servía al jefe de los carceleros, dos de los funcionarios del faraón, el jefe de los coperos y el de los panaderos, fueron encarcelados. Estando ellos allí, tuvieron sueños misteriosos que José los interpretó. Las predicciones resultaron ciertas. El jefe de los panaderos lo mataron y el copero recobró su trabajo en el palacio. Pasó el tiempo y José aún se hallaba tras las rejas por un delito que no cometió. Pero cuando el faraón tuvo dos sueños terribles que nadie pudo interpretar, el copero recordó a José y le habló de él al rey, quien ordenó que sacaran de la cárcel al hebreo para que también le interpretara sus sueños. De pie delante del faraón,
el esclavo, convertido en prisionero, hizo una asombrosa predicción de los sueños del gobernante, diciéndole: vendrán 7 años de abundancia increíble, y luego habrá 7 años de hambre en toda la región. Será terrible. Lo que recomiendo es que consigan al hombre más sabio y lo nombren para que organice a Egipto, de modo que esté preparado para la hambruna. Eso lo vemos en Génesis 41, 29 al 33. Ese día la historia de José dio otro giro dramático que cambió todo. El faraón preguntó: ¿quién mejor que José para hacer esto? Es el hombre más sabio que conozco. Versículo 38 al 40. Así es como a los 30 años de edad, José se convirtió en el segundo hombre más poderoso en Egipto. Pon atención a lo que sucede después de la historia de José y obtendrás una imagen clara de lo que Dios tenía en mente desde el principio. La bonanza comenzó tal como José había predicho, y durante los 7 años siguientes recogió tanto grano que dejó de llevar registros. Entonces, también como había predicho, asoló el hambre. Pasaron 2 años y el hambre se extendió por toda la región hasta Canaán, donde vivía la familia de José. El padre de José les dijo a sus hijos: vayan a Egipto a comprar trigo para que no muramos. Véase el 42:2. Ellos fueron y concertaron una cita con José para comprar grano. Cuando entraron, él reconoció al instante a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. José los hizo pasar por una serie de pruebas rigurosas, pero no les reveló quién era hasta que sus hermanos llevaron a Egipto al hermano menor, Benjamín. Génesis 45, 1 al 3 nos dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer a José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? ¿Puedes sentir la angustia, verdad? Estos fueron los mismos hermanos que lo habían vendido por envidia y rencor cuando era un joven de solo 17 años. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Salmos 105, 18. En este momento, José tenía 39 años, por tanto habían pasado 22 largos años. Nunca esperó ver otra vez a su familia, y sin embargo, allí estaban sus hermanos. Si alguna vez te has sentido abandonado por otros y por Dios, puedes identificarte con José, ¿verdad? Tal vez has tenido problemas tras problemas, sufrimiento tras sufrimiento. Has orado y orado, pero nada ha cambiado. Si tienes a Dios en tu vida, sí, Él te ha bendecido aquí y allá, pero una nube de incertidumbre aún se cierne sobre ti. ¿Qué haces con eso? La historia de José es para ti. Te mostraré lo que quiero decir. Cuando el propósito se vuelve visible, lo que pasó después sucedió a José como un rayo. Dios le reveló una verdad, una nueva percepción, tan asombrosa y liberadora que le dio propósito y significado a cada instante de todos los 22 años que había pasado exiliado y sufriendo. Aquí la tienes. Nada de lo que nos sucede por decisión humana puede ocurrir aparte de la voluntad de Dios. ¿Te parece que exagero? Te mostraré que es completamente cierto, tanto que puedes apostarle la vida. Mira, como José pronunció este poderoso principio en sus propias palabras: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá,
porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para prepararnos prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Génesis 45, 4 al 8. Hasta ese mismo instante José no sabía que era parte del plan redentor superior de Dios. Pero de pronto el Señor le abrió los ojos y finalmente su propósito se hizo visible. José vio el propósito mucho mayor en la tragedia que Dios había permitido. 3 veces lo repitió. Dios le reveló a José que de manera soberana había estado permitiendo para un buen superior todas las circunstancias en su vida que parecían al azar. Y cuando eso sucedió, tuvieron sentido y propósito todos esos años en que sintió que Dios se encontraba demasiado lejos. Y eso también tiene que ver con nosotros. Por eso esta historia está en la Biblia. Dios quiere que sepamos que tienes el control. No hace cosas al azar. No lo sorprenden nuestros sufrimientos. Sí, Dios permite cosas que no entendemos, pero las permite para un bien mayor, que algún día, en su gracia y bondad amorosa, nos permitirá entender, tal como hizo con José. Eso es lo que me sucedió. Abandoné la escuela secundaria a mediados de mi último año y me uní al ejército. No veía la hora de marcharme. Mis hermanos y yo peleábamos constantemente y al ser yo el mayor siempre parecía que era yo quien empezaba los problemas. Los aborrecía por eso. Muchos angustiosos años más tarde, después de entregarme yo a Cristo, pude llevar a mi hermano Robert al Señor, antes que muriera por una sobredosis de heroína. También tuve el privilegio de hacerlo con mis padres, o regresarlos a Cristo. No estoy seguro. Antes que muriera. Y mi hermano Pete se ha convertido en un cristiano dedicado. Dios me usó como parte de su gran plan redentor a fin de injertar el evangelio en mi línea familiar para generaciones venideras. Una gran parte de mi propósito se hizo visible. Dios tenía en mente, pero más que eso, tenía a toda mi familia en mente. A su debido tiempo, el propósito de Dios en tu vida también se hará visible, si no se ha hecho visible ya. Estás bajo la protección de Dios. Sin embargo, hasta que Dios haga visible su propósito, tu consuelo es saber que nada puede suceder alguna vez aparte de la voluntad divina. Él sabe todo sobre ti. Mateo 10:29 nos dice: ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. De principio a fin, la Biblia enseña que nada sucede aparte de la voluntad de Dios. Nada. Eso no significa que Él esté necesariamente causando lo que está sucediéndote. Puede ser que sí, pero es igualmente probable que alguien esté usando su libre albedrío para hacerte algún daño y que Dios permita que eso ocurra para un bien mayor. En teología a esto le llaman doctrina de la providencia meticulosa o doctrina del bien mayor. Establece que Dios no permitirá un mal excepto el que envía un mal mayor o produce un bien mayor. Esta es la hermosa verdad que José entendió y que detonó
su explosión emocional. Cualquier cosa que nos sucede siempre está dentro del círculo de la voluntad, el propósito y el plan de Dios. Y pase lo que pase, podemos saber que Dios utilizará esto para bien. Todos conocemos Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Categóricamente, Dios nunca permitirá que algún mal toque a sus discípulos, a menos que sea algo que obrará para bien. Incluso si esto tarda mucho tiempo, si no permite que un gorrión caiga al suelo sin que Él lo sepa, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Mira, mientras Dios nos transforma en los hombres que pretende que seamos, estamos bajo la protección de su providencia meticulosa. Lluvias en el desierto. He observado en mi propia vida que incluso durante mis largos y penosos años, Dios siempre estuvo allí. Veo lo mismo en la historia de José, y creo que eso también será cierto para ti. El Señor te alentará en mayor o menor medida. Una palabra amable en el trabajo que te levanta el ánimo, un tiempo especial en oración o lectura bíblica, un amigo que te invita a almorzar sin propósito alguno, momentos cálidos con tu familia. En esos instantes especiales sentirás la bondad del Señor o recordarás que Él no se ha olvidado de ti. Estos tiempos pueden parecer demasiado breves, pero son reales, como una nube que se abre de golpe en el desierto y hace que aparezcan flores en los lugares menos probables. Piénsalo en este modo. Cuando Dios te envía a una misión, también te enviará su favor. Observa la fuente relacional entre el favor de Dios con José y la misión rodeada de misterio a la que Dios lo envió. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Génesis 39:2. Todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Génesis 39:3-4. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Génesis 39:21. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque José estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39:23. Para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45:5. Dios me envió delante de vosotros. Génesis 45:7. No me enviaseis acá vosotros, sino Dios. Génesis 45:8. La simple verdad es que podemos soportar casi cualquier cantidad de dolor si creemos que éste tiene un propósito. Chuck Colson contó en Kingdoms in Reino en Conflicto, una historia sobre algunos prisioneros en un campo de concentración nazi. Todos los días los obligaba a llenar carretillas con arena y empujarlas de un extremo del patio de la prisión al otro, y luego vaciarlas. Al día siguiente ponían otra vez la arena en la carretilla, la llevaban de vuelta a donde empezaron el día anterior y volvían a vaciarla. Esto continuaba día tras día. Los prisioneros comenzaron a enloquecer. Uno se desplomó y empezó a sollozar incontrolablemente. Otro corrió hacia la cerca eléctrica y se electrocutó. ¿Por qué? Porque no había propósito en su terrible experiencia. Era una forma de tortura. Podrías estar soportando algo ahora mismo que no tiene sentido para ti. Lo sientes como una tortura, pero Dios nos ha dado la historia de José para mostrarnos que no trata con nosotros como hicieron esos guardias en el campo de concentración. Dios siempre tiene un propósito superior, un bien mayor para nuestras vidas, y actúa en medio de las circunstancias más difíciles, no solo en las circunstancias mismas, sino en nosotros.
formándonos como sus hijos, a fin de que sea de ser más utilizables y hermosos para Él. Somos una exhibición de la gloria y no la nuestra. Incluso en las circunstancias más difíciles, el plan de Dios siempre es el mismo. Tiene que ver con mostrar su poder en mi vida y la tuya, para producir un bien mayor, uno que le traiga la gloria que solo Él merece. Vemos este mismo principio en la historia del Nuevo Testamento, en un hombre que nació ciego para que la gloria de Dios pudiera revelarse. Véase Juan 9:3. Más adelante ese mismo evangelio nos dice que Dios permitió que Lázaro muriera para que se mostrara el poder divino. En el 11:4. Estos ejemplos demuestran que Dios está preparándonos, a veces con sufrimiento prolongado, para el bien mayor de revelar su gloria y poder. Así que ahora mismo tu vida quizás no tenga sentido, pero cuando veamos finalmente el propósito mayor del Señor, y lo veremos, entonces tendrás la explicación para tu sufrimiento. ¿Me atrevo a decir que el sufrimiento vale la pena? Dios usará los sacrificios que te pide o permite hacer o induce en tu vida a fin de conformarte para un propósito superior, traerle gloria y honra. Él mostrará absolutamente su poder en tu vida si perseveras. ¿De dónde viene el poder para perseverar? Viene del Espíritu Santo, pero también del conocimiento preciso, de tener buena teología. La buena teología y conclusión de este capítulo es que Dios siempre utiliza todo acontecimiento en nuestras vidas para producir un bien mayor. Esta verdad entera es parte esencial del modo en que Dios nos convierte en los hombres que desea que seamos. Nunca nos dejará solos. Cuando José asimiló estas verdades y se volvieron parte de la forma de ver su vida, su propósito se hizo visible y el sufrimiento tuvo explicación. Pero aún hay algo más que le sucedió a José que Dios desea que nos suceda también a nosotros. Cuando la paz se vuelve posible. José tenía 56 años cuando su padre murió y fue una experiencia difícil para él. A sus hermanos también les resultó difícil en otro sentido. Una vez terminado el funeral, se preguntaron si José les guardaría rencor, así que inventaron la mentira de que su padre quería que José los perdonara por sus pecados y por tratarlo tan mal. ¡Qué familia más disfuncional! ¿Quién no le entendería si José todavía responsabilizaba a sus hermanos por el sufrimiento que le causaron 40 años antes? Ahora que los papeles se habían invertido, él podría vengarse, pero cuando José oyó lo que sus hermanos dijeron, lloró. Génesis 50, 19 y 20. Relata la respuesta de José. No temáis, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Una vez que José comprendió que su sufrimiento no fue accidental y que el plan soberano de Dios era usarlo para salvar a la familia y traer gloria a Dios, todo cambió. Su ansiedad se convirtió en paz, su amargura se convirtió en perdón y su deseo cambió de venganza a reconciliación. José vio la perspectiva y el propósito superior de Dios, aunque debieron pasar décadas. Tú tampoco deberías sorprenderte si tardas mucho tiempo en entender la perspectiva más grande de Dios, pero no tienes que esperar durante décadas para encontrar paz. Puedes ir a la escuela de José. Lo que José aprendió de la manera difícil fue que Dios no lo había abandonado y que su vida no le pertenecía. Él vio que formaba parte de la perspectiva más amplia de Dios y pudo perdonar a sus hermanos y traer reconciliación. La paz se hizo posible cuando José captó lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Lo ves? José
demuestra lo que puede hacer la lealtad absoluta a Dios al poner la fidelidad como lo primero en su lista. Finalmente, todo lo demás se alineó con el tiempo. Esa misma clase de lealtad y fidelidad a Dios te convertirá en el hombre que Él tenía en mente cuando te creó. ¿Qué significa esto para ti ahora mismo? El bien mayor en las realidades de la vida. Concluyamos este capítulo aplicando la historia de José a 4 de los retos más frecuentes que los hombres enfrentan: matrimonio, trabajo, salud y dinero. Esas son las 4 áreas en que la mayoría de nosotros experimentamos nuestros problemas y circunstancias más difíciles y de largo plazo. Así que veamos cómo Dios emplea el principio de un bien mayor para forjar nuestra hombría en cada una de esas áreas. Matrimonio. Empezaremos con lo que creo en él, que es el mayor problema que enfrentan los hombres hoy día como grupo, más grande que todos los demás problemas combinados. Su matrimonio no está funcionando como Dios lo diseñó. ¿Qué podemos aprender de José que Dios pueda usar para convertirnos en el esposo que desea que seamos? Para nuestros matrimonios, el mensaje es mantenernos firmes. Confía en que Dios tiene un propósito y que siempre está actuando en tu favor, en tu vida y en tu relación matrimonial. Podrías tener un matrimonio que parezca un caso perdido. Digo, parezca, porque sin ningún matrimonio está más allá de la esperanza de restauración por parte del brazo fuerte de Dios. Nada que haya sucedido en tu matrimonio le sorprende al Señor. Si aprendemos algo de José, es que nada está fuera del divino poder redentor. Piensa en Carlos, quien lo único que hacía era trabajar. El corazón de su esposa se enfrió hacia él. Carlos contraatacaba, planificando divorciarse y pensando en lo feliz que podía ser con otras mujeres. Eso continuó durante mucho tiempo. Sin embargo, él sabía que el divorcio no era el plan de Dios para el matrimonio. Entonces, un día, mientras conducía, el Señor sobrenaturalmente le puso un amor profundo e incondicional por su esposa. Cuando Carlos llegó a casa, se quedó sentado en el auto durante un buen rato, sollozando, y la semana siguiente Dios también cambió el corazón de la esposa. Dios cambió en un bien mayor lo que parecía diferencias irreconciliables, tanto para ellos como para otros. Ahora Carlos ayuda con entusiasmo a otros hombres a salvar sus matrimonios, contándoles la historia de cómo el Señor intervino en su matrimonio. Los hombres me preguntan en forma rutinaria cómo resolver tensiones matrimoniales. ¿Qué debo hacer?, preguntó un hombre cuyo matrimonio pendía de un hilo. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. Quiero que funcione. ¿Deseas ser absolutamente leal con Dios? Sí, más que cualquier cosa. No puedes, dije entonces, como siempre digo. Pero Jesucristo en ti sí puede hacerlo. Por tanto, pon tu fe en Él, no en lo que ves, y espera unos pocos años. Esperar unos pocos años es la escuela de José la que está hablando. Una vez vi un informe de investigación que afirmaba que 5 años después de haberse divorciado, la mayoría de personas desearía haberse esforzado más para hacer funcionar sus matrimonios. Es más, un análisis de la nacionalidad Survey of Family and the Horse, Escuela Nacional de Familias y Hogares, reveló que el 86% de las parejas pasadas infelices que aguardaron la situación difícil descubrieron que 5 años después sus matrimonios eran más felices. Entonces, si lo que quiere
quieres es felicidad, aguanta y concédete algunos años más. Ajusta tus expectativas. El experto en sistemas familiares Edwin Friedman declaró: en realidad, ningún matrimonio humano obtiene una calificación superior a 70%. La felicidad de resolver tus problemas superará con creces a la sombra de la felicidad que el divorcio podría traer. La mayoría de hombres divorciados que he conocido han atestiguado que la influencia negativa del divorcio, en especial en los hijos, parece durar enteramente. Además, no eres el único cuya felicidad está en juego. Piensa en tiempo bíblico. No obstante, si de todos modos tu esposa se va y estás solo, puedes usar ese tiempo para mantenerte firme y revelar el poder y la gloria de Dios. Puedes seguir viviendo en lealtad absoluta a Jesucristo, poniendo tu fe en Él y conservándote moralmente puro hasta que vuelvas a casarte, o incluso vuelvas a casarte con ella misma. Más de una docena de hombres en nuestros estudios bíblicos de los viernes por la mañana han hecho precisamente eso. Debido a que se mantuvieron fieles, Dios los volvió a unir con sus esposas, divorciadas o separadas, y fue provechoso que tuvieran un pequeño grupo de hombres con quienes reunirse semanalmente. Por supuesto, nadie puede garantizar ningún resultado específico para tu relación con tu esposa. No obstante, lo que aprendemos de José es que puedes confiar en la palabra de Dios, de que nada se ha ocurrido por decisión humana, tuya o de ella, aparte de lo que esté permitido por voluntad divina. Y lo que Dios permite también lo usaría para mostrar su poder. Lo que Él desea de ti ahora es la absoluta lealtad que solo puede venir de poner tu fe en Jesucristo. Permanece fiel y Dios usará tu matrimonio, al parecer muerto, para revelar su gloria a través de un bien mayor. Así que resiste. Trabajo. Otro gran problema que puedes enfrentar hoy, si eres como muchos hombres, es sentirse atrapado en un trabajo de mala categoría o sin futuro. Tu trabajo no está en consonancia con lo que eres, y encima de eso no va a ninguna parte. Eso duele. Pero las verdades de la experiencia de José pueden cambiar el modo en que respondes a esa situación. Dios puede ver a la vuelta de la esquina un resultado, un trabajo diferente, por ejemplo, que tú no puedes ver. Y pase lo que pase, Dios está listo a usar cada día de tu vida, incluso tu trabajo poco atractivo de hoy, para su gloria. Mira, como Dios usó el trabajo de José en la cárcel para que diera honra y gloria. Mi hermano conduce un autobús. El grado de paz de mi hermano cambió de modo abrupto cuando finalmente comprendió la verdad de José de que nada podía suceder por decisión humana de la voluntad de Dios. Se dio cuenta que Dios debe tener un propósito para él en conducir un autobús y cambió totalmente su perspectiva. Ahora busca constantemente oportunidades de animar a sus pasajeros. No hay trabajos insignificantes cuando se hacen para la gloria de Cristo. Toda vocación es santa para el Señor. Salud. Nada te hará sentir más abandonado por Dios que un problema persistente de salud, sea que lo padezcas tú o un familiar. Es difícil tener gozo cuando se siente mal. Puede que sufras una discapacidad, que sobrelleves alguna clase de enfermedad crónica o que lidies con un problema de alcohol o drogas. Podrías andar por ahí con una condición de salud que te hace sentir sin esperanza, creyendo que por tal causa nada saldrá bien en tu vida. Pero eso no es verdad.
Dios usará tu problema de salud, por difícil que sea, para un bien mayor. Dinero. Un cuarto problema es el dinero. Puede que hayas estado hecho un lío económicamente por tanto tiempo que has perdido la esperanza. A veces sientes que estás en lo alto de la montaña y otras veces sientes que la montaña está encima de ti. No renuncies. Cree el Evangelio. Dios está orquestando sobrenaturalmente tu vida. Nada hecho por decisión humana puede llevarse a cabo aparte de la voluntad divina. Lo que otros han deseado para mal, Él usará para bien. Recuerda siempre esto: José llevó su sufrimiento durante más de 2 décadas hasta que Dios reveló la verdad liberadora de que nada puede suceder por decisión humana, aparte del conocimiento y la preocupación paternal del Señor. Eso es lo que la Biblia asegura. Ni siquiera un gorrión puede caer a tierra sin que sea la voluntad divina. ¿Qué carga has estado llevando y por cuánto tiempo? Sea lo que sea, Dios quiere que sepas que está convirtiéndote en parte de un plan superior para redimir este mundo y traer gloria a su nombre. Así es como eres. Confía y espera en Él y en su debido tiempo. Tu propósito te hará visible. Tu sufrimiento tendrá explicación. Tu paz se volverá posible. ¿Por qué? Porque Dios nos prepara organizando incluso las circunstancias más difíciles de nuestra vida para un bien mayor. Para reflexionar y dialogar. 1. ¿Tienes problemas matrimoniales, laborales, de salud o dinero? ¿O otra condición crónica por la cual orar y nada parece cambiar? ¿De qué manera esa situación te hace sentir abandonado por Dios? 2. ¿Cuál es el principio liberador que Dios le reveló a José y por medio de él a nosotros? ¿Cambia eso de tu perspectiva? Y si es así, ¿cómo? 3. ¿Qué debes aprender o recordar de este capítulo? ¿Cómo crees que eso te ayudará a comprender mejor la vida y a convertirte más en el hombre que Dios quiere que seas?